Muy buenos días, gracias al equipo de IDC, gracias a la audiencia. Mi nombre es Octavio Duré, soy director de Ingeniería de Soluciones para VMware, para la región sur de Latinoamérica, y les voy a contar un poquito acerca de la visión de VMware en términos de seguridad. Lo que está pasando con IT en general es que está evolucionando a un ambiente sin geografía, digo yo, ¿no? Con esto de aplicaciones modernas que ejecutan microservicios en distintas nubes. La verdad es que la carga de trabajo está distribuida entre mi data center, el Edge y múltiples nubes públicas. Los usuarios están distribuidos por todo el mundo, los trabajadores, hoy es común que se encuentren en redes hogareñas. Realmente dotar de seguridad a este tipo de infraestructura es sumamente complejo. Desde VMware lo vemos como cuando uno trata de incluir seguridad, agregarle seguridad a un edificio. Si yo pongo cámaras de seguridad y cableado externo y escaleras externas, todo está expuesto al daño, tanto ambiental como al vandalismo, y es muy fácil dañar esa protección de seguridad y poder destruir el perímetro. Lo que proponemos desde VMware es algo distinto, es embeber la seguridad en la misma infraestructura. Si hacemos la analogía con una construcción, tenemos vidrios de seguridad empotrados en la misma estructura, cámaras empotradas, escaleras internas para incendios, ¿no? Esa es la diferencia que existe entre agregar seguridad a la infraestructura y a una infraestructura sumamente compleja como la que nos encontramos hoy en día, multicloud, o incluir la seguridad dentro de la misma infraestructura. Y eso es lo que proponemos, construir la seguridad de manera diferente. Nos hemos dado cuenta hace tiempo que el campo de batalla es el tráfico este-oeste, ¿no? Ahí es donde se produce el daño. Si vemos las amenazas más conocidas de los últimos años, todas hacen lo mismo. Encuentran una máquina vulnerable y desde ahí escanean la red y se trasladan a otra máquina vulnerable y desde ahí escanean la red hasta llegar a una carga crítica, por la cual piden rescate o destruyen información que es clave. El análisis forense de un caso real el año pasado nos mostraba cómo un atacante había entrado, había hecho 48 movimientos laterales, ¿no? Y había permanecido en el data center durante 9 meses. Si hacemos la analogía con lo que pasa en el mundo real, si entran a mi casa a asaltarme, bueno, eso es grave, es frustrante, es indignante, el daño es mayúsculo. Ahora, si alguien entra a mi casa y no solamente me roba, sino que permanece con mi familia viendo qué hago, qué planeo, qué comunicaciones tengo, el daño es infinito, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Que una amenaza que viola el perímetro permanezca dentro de mi infraestructura durante tanto tiempo, saltando de un servidor a otro. Y para eso, VMware viene trabajando desde hace mucho tiempo. Cuando nosotros lanzamos la virtualización de red, lo que hicimos fue incluir en el hipervisor, que ejecuta máquinas virtuales, básicamente funcionalidad de red. Switching, routing, balanceo de carga, pero también incluimos seguridad. Desde el punto de vista conceptual, estamos creando esta especie de hipervisor de red, sobre el cual corren ahora redes de máquinas virtuales. Este hipervisor aparte es multicloud, ¿no? Yo lo puedo extender de mi data center al Edge y de mi data center a distintas nubes públicas o proveedores de servicios locales. Y sobre ese hipervisor de red corren mis máquinas virtuales que tienen la seguridad adjunta, ¿no? Es como si cada máquina virtual contara con su propio firewall, lo llamamos firewall lógico distribuido. Eso impide que una amenaza que entra en el perímetro pueda trasladarse de una máquina a otra hasta encontrar una carga crítica. Eso es lo que llamamos arquitectura de microsegmentación y básicamente consiste en microsegmentar la red de manera de que solamente permitamos el tráfico este-oeste cuando es válido. Ese fue uno de los puntos de quiebre en términos de seguridad, ¿no? Empezamos a pensar la arquitectura de seguridad desde otro lugar, cuando pudimos microsegmentarla. Cuando esto lo tuvimos que hacer por hardware era operativamente imposible. Bien. Otra ventaja que tenemos por ser VMware y por estar en la infraestructura, estar cerca de las aplicaciones, y a la vez fuera del sistema operativo, ¿no? Fuera de la superficie de ataque, es que conocemos el comportamiento de las aplicaciones y podemos entender un montón de cuestiones del contexto de esas aplicaciones. Y podemos detectar cuando una aplicación tiene un comportamiento anómalo y tirar una alarma o aislarla y ponerla en cuarentena. Entonces, la verdad que VMware está en una posición única para implementar seguridad. No solamente microsegmentando, no solamente haciendo análisis de comportamiento, sino entendiendo prematuramente qué es lo que está sucediendo dentro de mi infraestructura. Imaginemos un ejemplo. Supongamos que estoy analizando con mis herramientas de
seguridad intrínseca, ¿no? Seguridad metida dentro de la infraestructura VMware, y detecto que hay un procesito, 123.exe, en mi servidor Apache, que no existe en ningún otro servidor Apache de mi infraestructura. Lo que hace Carbon Black, nuestro producto de seguridad embebido en la infraestructura, es tirar un evento a un machine learning, una máquina que está en la web, y que detecta eventos de todo el mundo. Bueno, esa máquina es capaz de detectar que ese procesito, 123.exe, no existe en ningún servidor Apache del mundo. Entonces, vale la pena monitorearlo. Si ese servidor, aparte, ese procesito, establece una conexión a través de un DNS no habitual a un servidor en el sudeste asiático, bueno, con eso me basta, no hace falta control de firmas, no hace falta nada. Además de ese comportamiento, yo me doy cuenta que tengo que aislar ese proceso y ponerlo en cuarentena. Lo mismo podemos hacer hoy con el tráfico. Como tenemos la red virtualizada, todo el tráfico pasa por este hipervisor. Y podemos analizar y hacer, por ejemplo, IDs, IPs del tráfico que pasa a través de mi red. Incluso ese tráfico este-oeste que nadie controlaba antes. En síntesis, podemos detectar no solamente cuando hay un tráfico no habitual, cuando hay un tráfico ilegal, que es fácil de ver y que cualquier herramienta puede hacer, sino que por tener un montón de información de contexto acerca de las aplicaciones, podemos detectar cuando hay un tráfico que aparentemente por canal, protocolo, parece legal y sin embargo está haciendo un uso inadecuado de los recursos. VMware entonces se encuentra en una posición privilegiada para ejecutar la seguridad, ¿no? En la infraestructura cerca de las aplicaciones, en la red controlando todo el tráfico, incluso el tráfico este-oeste, y fuera de la superficie de ataque. Con la incorporación de Carbon Black y de Lastline, estamos pudiendo hacer IDS, IPS, Next Generation Antivirus, ¿no? Análisis del comportamiento, tanto de los endpoints, de las cargas de trabajo, como del tráfico, incluso del tráfico este-oeste. La verdad es que no hay otra empresa que esté pudiendo hacer este tipo de enforcement de la seguridad. No solamente los endpoints, haciendo End Threat Detection and Response, sino haciendo Detection and Response también en la red ahora. Con información del contexto de lo que está pasando, tanto en las cargas de trabajo como en la red. ¿Por qué? Porque estamos cerca de las aplicaciones. No solamente eso, hemos extendido, y tratando de cubrir un poquito lo que está pasando con los trabajadores remotos o conectándose a la infraestructura corporativa desde redes hogareñas, hemos incluido estas capacidades en los escritorios de trabajo, con lo cual estamos realmente proveyendo seguridad multicloud a este ambiente de tecnología sin geografía. La verdad que el approach es revolucionario, ¿no? No estamos proponiendo simplemente tomar hardware que hace enforcement de seguridad y rackearlo junto con los servidores. Estamos proponiendo algo totalmente distinto. Incluso estamos cambiando esa idea de tradicional, ¿no? De enviar el tráfico al hardware que ejecuta el enforcement de la seguridad, por ejemplo, a un servidor IDS-IPS o a un firewall. Lo que estamos proponiendo es distinto, es tomar esa funcionalidad de seguridad y distribuirla en los distintos servidores del data center, con unas consecuencias notables. Por ejemplo, nunca más un cuello de botella en un dispositivo de seguridad, porque cuanto más servidores tiene mi data center, o cuando más servidores tiene mi infraestructura, que puede estar distribuida más allá de mi data center, puede estar en nubes públicas en el edge, más capacidad para hacer informes de la seguridad tengo. Y algunas ventajas adicionales. Imaginemos que cuando hago esto, estoy evitando el tráfico de red, con lo cual estoy haciendo, por ejemplo, IDS, IPS mucho más eficientemente, no tengo que salir de la red. Por ejemplo, cuando hago IDS, IPS, cuando hago control de firmas, por ejemplo, si sé que estoy protegiendo un servidor web, probablemente en lugar de analizar 13.000 firmas, tengo que analizar 3.000 firmas, que son las correspondientes a amenazas que atacan servidores web. Con lo cual, además de hacer el enforcement de la seguridad cerca de las aplicaciones, cerca del tráfico, lo estoy haciendo mucho más eficientemente. VMware, creo yo, no ha sido lo suficientemente vehemente o sólido a la hora de transmitir estas ventajas que tenemos en términos de cómo podemos hacer seguridad dentro de la misma infraestructura. La otra vez salía este artículo que decía que es uno de los secretos mejor guardados, y eso no es bueno, ¿no? Tenemos que poder transmitirle, y eso estoy tratando de hacer, transmitirle a nuestros clientes las capacidades que tenemos desde VMware, desde la red virtualizada, desde el hipervisor, para hacer seguridad, para brindar ambientes seguros. El mercado ya lo empezó a reconocer, yo acá copié algunos premios de los últimos meses, creo que el más importante es la certificación AAA de SE Labs para hacer Detection and Response en la red, ¿no? Lo que les mencionaba antes. No puedo microsegmentar la red, pero además puedo ver qué es lo que está pasando con ese tráfico y cuando hay un tráfico sospechoso de ser ilegítimo. Bueno, muchísimas gracias. Esto era lo que les quería contar acerca de la visión de VMware en términos de seguridad. Muchísimas gracias a la organización y cualquier duda estamos a su disposición para ponernos en contacto y ver en proyectos puntuales cómo podemos ayudar.